Habla de comunicación, de conexión y de cómo se puede aprender a percibir el mundo de una manera totalmente distinta. Esta es la historia de Andrés y del triunfo de las vibraciones. Para empezar, quiero que nos situemos. A ver, imaginemos por un momento una realidad donde no hay sonidos, donde no hay colores. Un mundo que se define solo por lo que se puede tocar, por las texturas, por las vibraciones y por el lenguaje que nace de las manos. Bueno, pues ese era el punto de partida de Andrés. Este es Andrés. Sí, es un chico sordociego, pero por encima de todo es una persona con una curiosidad inmensa. Su universo no era un vacío, para nada. Era un espacio lleno de información que él captaba a través de las texturas y las vibraciones. Y sus herramientas más valiosas, sus auténticos ojos y oídos, eran sus manos. Pero claro, en un viaje así no se puede ir solo, y él no lo estaba. Tenía a dos guías excepcionales, sus profesoras, Lupita y María. Su paciencia, su dedicación, fueron sin duda la clave para que Andrés empezara a descifrar el mundo que le rodeaba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le enseñaron a comunicarse? Pues lo hicieron a través de dos métodos que se complementaban, dos métodos pensados para que sus manos pudieran, literalmente, empezar a hablar y a escuchar. El primer método se conoce como el método de Doma, y la verdad es que es muy intuitivo. Se basa en la percepción directa. Es decir, Andrés tocaba un objeto. Imagina una taza tibia o una pelota de estas rugosas, y justo después sus profesoras le escribían la palabra en la palma de la mano, una y otra vez. Objeto, sensación, palabra, hasta que esa asociación se quedaba grabada en su mente. El segundo sistema, el alfabeto LLORM, era mucho más sutil, más delicado. Aquí Andrés tenía que colocar sus dedos en el rostro de sus profesoras para poder sentir las vibraciones de la voz mientras hablaban. Así podía notar cómo vibraba la garganta, la tensión de la mandíbula, una locura de sensibilidad. Aquí se ven muy claros los dos sistemas, uno al lado del otro. Por un lado, el método Doma, tangible, directo, que asocia un objeto físico con una palabra escrita en la palma. Y por otro, el alfabeto YLURM, que es mucho más abstracto, basado en la sensación casi impalpable de las vibraciones de la voz. Dos caminos muy diferentes para llegar al mismo sitio, la comunicación. Y ahora vamos a una parte fundamental de la historia, porque este aprendizaje fue mucho más allá de la pura técnica. Hubo un momento clave en el que la enorme curiosidad de Andrés se encontró de frente con los límites del respeto. A ver, su afán por entender era tan grande que a veces le podía la impulsividad. Estaba muy intrigado por cómo se formaban ciertos sonidos, sobre todo los más explosivos, y por eso intentaba acercar sus manos a los labios de sus profesoras. Era un gesto que nacía de su pura curiosidad, pero claro, no era apropiado. Y aquí es donde Lupita y María demostraron su maestría. Con muchísimo cariño, pero también con firmeza, le guiaban las manos a los puntos correctos. Le enseñaron que no hacía falta tocar los labios, que bastaba con poner los dedos en la mejilla para la resonancia, en la barbilla para notar la apertura de la boca y en la garganta para la vibración pura. Fijaos qué importante. No le estaban enseñando solo un alfabeto, le estaban enseñando que la comunicación, la de verdad, se construye sobre el respeto y sobre la comprensión de los límites de la otra persona, que aprender también era y es respetar. Y precisamente esta lección, la del respeto, fue la que lo preparó todo para su gran momento. A partir de aquí, Andrés empezó a desarrollar una sensibilidad, extraordinaria. Fue el auténtico triunfo de las vibraciones. De repente comprendió que no necesitaba tocarlo todo para entender. Descubrió que había pistas minúsculas, como la presión de la mandíbula al pronunciar un sonido, que le daban toda la información. Llegó un punto en que le bastaba con apoyar solo dos dedos en el rostro y concentrarse para distinguir palabras enteras. Increíble. Y entonces llegó el día. El momento en el que, combinando los dos métodos, logró leer una frase completa. La emoción tuvo que ser tan brutal que sus manos, sus herramientas para ver y oír, temblaron al comprenderlo todo. Muy despacio, María le escribió una palabra en la palma de la mano. Orgullo. La palabra que definía a la perfección ese instante. Justo a su lado, Lupita le marcó una segunda palabra, una que completaba ese círculo de trabajo y de afecto. Amistad. Y la respuesta de Andrés, que él mismo dibujó en las palmas de sus profesoras, cerró esa pequeña conversación de 3 palabras que en realidad lo significaba todo. Gracias. Pero este triunfo no fue solo sobre aprender un idioma. La lección más profunda, la que de verdad le cambió la vida a Andrés, fue sobre el propósito último de la comunicación. Y es que Andrés descubrió que el objetivo final no era solo descifrar palabras sueltas. Se trataba de usar esas palabras para algo muchísimo más importante.
para construir vínculos con las personas que le querían y le rodeaban. Su éxito no se basó solo en la técnica, ni mucho menos. El verdadero triunfo se construyó sobre pilares que son puramente humanos: la confianza entre ellos, el respeto por los límites del otro y una paciencia infinita compartida por el alumno y sus maestras. La historia de Andrés, Lupita y María nos deja una reflexión muy poderosa, ¿no? Nos demuestra que cuando hay dedicación, y sobre todo cuando hay un afecto genuino, no hay silencio, por profundo que sea, que no pueda llenarse de significado. Y esto nos lleva a una última idea para pensar. La historia de Andrés nos recuerda el valor de la conexión de verdad. En nuestro mundo, que a menudo está lleno de ruido y de distracciones, la pregunta que queda en el aire es: ¿con qué elegimos llenar nuestros propios silencios? Servicios, grabación de la